Hola a todos, bienvenidos a este video. Hoy les hablaremos acerca de la Constitución Americana, con su primer tópico, la Revolución Americana. La Revolución Americana fue un conflicto entre las 13 colonias británicas en América del Norte y su madre patria, Gran Bretaña. Esta revolución estuvo compuesta por dos eventos. 1. La Guerra de la Independencia entre 1775 y 1783 y 2. La formación del gobierno tal como lo establecía la Constitución de los Estados Unidos de América en 1787. En el primer suceso, las colonias lograron mediante la guerra su independencia con respecto a Gran Bretaña. Luego, la recién creada Estados Unidos de América estableció una forma republicana de gobierno, en la que el poder quedaba en manos del pueblo. Al final de la guerra, en 1783, Gran Bretaña reconoció sus antiguas colonias como una nación independiente. En 1789, representantes de varios estados ratificaron la Constitución, que creaba un gobierno federal. Ahora hablaremos de las causas. Es una sociedad distinta, casi sin nobles. Predominan los comerciantes y pequeños propietarios agrícolas en el norte, junto a los grandes propietarios con esclavos negros en el sur. Adoptaron la teoría económica aceptada en Inglaterra, el mercantilismo, que indicaba que la riqueza de un país consistía en exportar productos caros e importar poco y barato. Esto impidió que realizaran sus propios productos industriales. Empezaron los impuestos injustos tras la Guerra de los 7 años entre Francia e Inglaterra. Los colonos no lo ven como una guerra propia, pero deben pagarla pese a la grave crisis económica que atraviesan. Ok, aquí les va una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que tú y tu grupo de amigos se sentaron a una mesa a escribir un documento que determinaría la manera en la que vivirían millones de personas durante cientos de años? Un documento que determinaría toda la estructura de un gobierno. Sí, ya lo imaginaba. Con suerte, poco menos de 100 años, personas lo hicieron, en 1787, a favor de los Estados Unidos de América, esperando escribir un documento que contendría todas las leyes e instrucciones de cómo debería funcionar el gobierno. Pero, no te preocupes, una vez terminaron el borrador, lo sometieron a votación. Habían 3 estados en ese entonces, y al menos 9 de estos tendrían que rectificar la Constitución, significando que todos votarían formalmente por ella antes de que se volviera oficial. Y ahora, ese documento, hoy en día, es conocido como la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. Es la ley definitiva del territorio, el código más sagrado que se tiene que indica cómo el gobierno debe ser. Bastante impresionante, ¿cierto? Quiero decir, nadie es perfecto, pero este documento sigue vigente 233 años después. Algo debieron hacer bien. Ahora, volvamos un poco atrás en el tiempo. Vamos a 1775, cuando el Segundo Congreso Continental se reunió en Filadelfia. Además de tratar la famosa Declaración de Independencia del Mundo, esta reunión de delegados fue en la que se plantó la primera semilla del orden de la nueva nación que esperaban defender del rey Jorge. Esta semilla era un documento llamado Los Artículos de la Federación, un plan de cómo el gobierno de los Estados Unidos debería operar, que dio soporte a la recién nacida nación a través de la guerra revolucionaria. Desafortunadamente tenía una gran falla. Verán, vivir bajo un poderoso rey causó que las colonias tuvieran un montón de problemas. Así que el Congreso decidió dar al gobierno central, el que actualmente está en Washington, D.C.,
un poder muy limitado sobre los estados individuales. 9 de estos 3 estados debían dar la aprobación antes de que el gobierno central pudiera siquiera pasar una sola ley. Saldarían cualquier discusión sobre cómo deberían ser aplicadas las leyes individuales. También se reservan el derecho a anular cualquier ley que violara la Constitución. La forma en la que cada rama podría poner límites sobre lo que las otras pueden hacer es llamada sistema de chequeos y balances. Y como un límite adicional sobre el poder del gobierno central, los ciudadanos individuales son libres de votar en su elección sobre los representantes de la rama legislativa y de la rama ejecutiva. Ahora, los delegados de la Convención Constitucional sabían que ellos no eran los únicos con buenas ideas, así que hicieron lo posible para que futuros americanos pudieran hacer cambios o enmiendas en la Constitución. Harían falta un montón de votos para aprobar una enmienda a la Constitución, pero aún así los primeros cambios se hicieron bastante rápido. En el año de 1788, la Constitución había sido recientemente aprobada y el gobierno central se reunió por primera vez. Las ramas legislativas que llamamos al Congreso empezaron a recibir sugerencias inmediatamente por parte de los estados con cambios que ellos creerían que deberían ser aplicados a la Constitución. Mucha gente aún tenía miedo de que el gobierno central pudiera ser demasiado poderoso. De todos los cambios enviados por los estados, el Congreso votó para aprobar 10 de ellos como enmiendas a la Constitución. Hoy conocemos a este grupo de enmiendas como la cuenta de derechos o la hoja de derechos, que funcionan como un escudo para protegerse del maltrato del gobierno. Entre otras cosas, garantizaron a los ciudadanos individuales la libertad de creer en lo que sea, decir lo que sea, poseer un arma si se requiere y ser defendido en una corte si alguien fuese acusado de un crimen. Constitución Federal de 1787. Propuesta de reformas. Hamilton, 1780. Washington, 1783. Massachusetts, 1785. Estado de Virginia, 1786. Se convoca una convención en Annapolis donde solo asisten 5 de los 3 estados. Solo se llega a aprobar una resolución, que será celebrar una nueva convención en Filadelfia dentro de un año. En febrero de 1787, el Congreso convoca una revisión de los artículos, la cual el 25 de mayo abandona el proyecto, resultando así elaborar un proyecto de constitución que se firma el 17 de septiembre, en el cual destacan los artículos de Hamilton y Hay, que serán luego reunidos en lo que es conocida como la Constitución Federalista. Las 10 primeras enmiendas. Fecha de propuesta: 25 de septiembre de 1789. Primero, libertad de culto, expresión, prensa, petición y reunión. Segunda, derecho a poseer armas. Tercera, alojamiento en casas privadas en tiempos de paz para soldados. Cuarta, es necesaria una orden de registro para buscar personas o bienes. Quinta, debido proceso de autoincriminación. Sexta, derechos del acusado. Séptima, derecho a un juicio ante un jurado en casos civiles. Octava, finanzas y multas excesivas, castigos crueles e inusuales. Novena, derechos no numerados que tienen las personas. Décima, poderes reservados para los estados o personas. Fecha de promulgación: 15 de diciembre de 1791. Judicial Review o revisión judicial. ¿Qué es la revisión judicial? Una revisión judicial es un procedimiento legal que tiene lugar en el Tribunal Supremo, en donde un juez supremo de la Corte revisa una decisión que se ha tomado por un tribunal administrativo o un administrativo tomador de decisiones.
¿Cómo surgió? Pues bien, antes de dejar el cargo, el presidente John Adams buscó asegurar la influencia continua de su partido al nombrar a 42 jueces de paz. Sin embargo, Thomas Jefferson, el nuevo presidente, se negó a entregar algunas de estas cartas de nombramiento. William Marbury estaba entre los que no recibieron su cita y demandó para que se le entregara, escribiendo para la Corte Suprema en 1803. El presidente del tribunal, John Marshall, dictaminó que Marbury tenía derecho a su comisión. Sin embargo, también dictaminó que la ley judicial que otorgó la jurisdicción original a la Corte en este asunto contraviene el artículo 3 de la Constitución. Por lo tanto, el tribunal no pudo ordenar la entrega de dicha comisión. En este caso, estableció la doctrina de la revisión judicial, es decir, el poder de los tribunales federales para declarar leyes o actos legislativos y ejecutivos inválidos si violan la Constitución. La revisión judicial hoy en día sigue siendo una herramienta poderosa y establecida dentro de los tribunales, y ha sido descrita como la contribución original de los Estados Unidos a la ciencia del derecho. ¿Qué es un tribunal administrativo o tomador de decisiones administrativas? El gobierno crea tribunales para interpretar y hacer cumplir ciertas leyes, y estos son especializados en tomar decisiones que se enfocan en áreas específicas, y así resulta menos formal y mucho más rentable que las propias cortes. ¿Quién puede solicitar una revisión judicial? La palabra standing se usa para describir a una persona que puede solicitar una revisión judicial. Para realizar dicha solicitud, la persona debe verse afectada, ya sea por una parte de los procedimientos que se están revisando o debe verse directamente afectada por la acción o decisión del tribunal. Una persona que solo es indirectamente afectada por la decisión o acción del tribunal no puede solicitar la revisión judicial. Por otro lado, hay que tener en cuenta, una revisión judicial no es un nuevo juicio o una nueva audiencia. El juez no se enfoca en si habría tomado una decisión diferente a la que hizo el tribunal, sino que el juez generalmente se enfoca en determinar si el tribunal tenía o no la autoridad para tomar esta decisión en particular y si el tribunal ejerció de manera correcta dicha autoridad. La petición. La persona que solicita una revisión judicial es llamada peticionario y debe llenar un documento, y todas las otras partes que aparecieron antes frente a los tribunales se llaman demandados. ¿Cuándo permitirá el tribunal una revisión judicial? No existe un derecho automático a la revisión judicial. La Corte no permitirá esta en todos los casos. En general, la Corte permite una revisión judicial en circunstancias limitadas. Plazos para solicitar una revisión judicial. Los plazos son muy importantes en la revisión judicial. En virtud de la ley de los tribunales administrativos, el tiempo límite para presentar una solicitud de revisión judicial en la Corte es de 60 días a partir de la fecha que la dicta el tribunal. Si no presenta su revisión judicial dentro del límite de tiempo, puede perder su derecho a postularse.